¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el primer semestre del año pasado, es decir, 2023, era intendente Gustavo Martínez. La encuesta permanente de hogares había dado el resultado y el Gran Resistencia encabezaba las capitales más importantes del país y era la que mayor pobreza tenía, 60.3% de pobreza. Las denuncias que hizo este martes el intendente de Resistencia, el actual, Roy Nikitsch, es la primera vez en la historia institucional de Resistencia que un intendente denuncia a su antecesor. Se puede decir, y a juicio de este periodista, que lo denunció al intendente anterior en junio del 2022, que nunca un funcionario pudo desempeñarse tan erróneamente y con presunta actitud corrupta como lo hizo el intendente, el ex intendente, que hoy es funcionario del bloque SER en la legislatura, Gustavo Martínez. Decía en su denuncia el intendente Roy Nikitsch que, para hacer una comparación, la recaudación de impuestos y tasas de 3 meses, un poco más de 8.000 millones de pesos, es lo que había desviado el intendente, el ex intendente Gustavo Martínez, en los fideicomisos. Realmente un hecho insólito y que rara situación, ningún medio nacional se hizo eco. La verdad que me pongo a pensar que en todos lados se cuecen habas. ¿Será que está protegido el ex intendente Gustavo Martínez? ¿Será que una porción de la justicia federal o de la justicia provincial lo protegen, incluso de la clase política? Mire, en algo tiene razón Milei cuando habla de la casta política. Precisamente esto que está ocurriendo con el ex intendente es respuesta a lo que decía Javier Milei, por lo cual el pueblo, el 56% de los que fueron a votar, hicieron que Milei sea presidente. Este tema y otros temas que son fundamentales, insisto, el 60% de pobreza en la capital, decía el propio Roy Nikitsch, es difícil administrar una capital tan importante como Resistencia. Esto lo vamos a conversar con Pablo Mujica, el secretario de Desarrollo Humano del municipio de Resistencia, colega, que va a venir a conversar con nosotros en el segundo capítulo. En el primer capítulo, Ramona López, de Aptach, que están en pie de guerra, han levantado el hacha porque dicen que el gobernador Leandro Esdero no es proclive al diálogo, no los ha convocado y la situación
en la salud es uno de los escollos junto a la educación que va a tener a maltraer a la administración Esdero. La pregunta es, ¿de cuántos fondos cuenta Esdero? Hoy miércoles el ministro Caputo citó a todos los ministros de Economía. Alejandro Abraham fue a Buenos Aires y el viernes Caputo más Federico, el ministro del Interior, Federico Francos, y el jefe de gabinete van a conversar con los gobernadores. La pregunta es, ¿qué van a hablar? Porque según el propio presidente Milei en su discurso dijo que si se firmaba el Pacto de Mayo, antes había que firmar la ley de bases y entonces Milei le iba a dar una especie de incentivo o desahogo fiscal. ¿Es un acuerdo o es un pacto de adhesión? Esto me parece que es lo que van a pensar los gobernadores el día viernes cuando se sienten con los 3 ministros que designó el presidente. Ahora, el presidente no es un monarca, no estamos en un sistema parlamentario. El presidente, ¿cómo no se sienta con los gobernadores? Que son sus pares. Las provincias son preexistentes. No se entiende. De esto usted no va a escuchar en Buenos Aires hablar. ¿Por qué? Y están todos detrás de la pauta. Alguien está queriendo ver a ver cómo viene la mano. Pero de alguna manera hay que comenzar a sincerarse en este país y en nuestra sociedad. Hablarle, los gobernantes deben hablar claro con el pueblo. Se pide sinceramiento y verdad. Sería interesante que empiecen a tomar el ejemplo de Roy Nikitsch. Prometió en campaña, hizo la promesa electoral y por lo menos esto cumplió. Lo demás, de acuerdo a la legitimidad de origen, hay que ver la legitimidad de gestión. Me voy a la pausa y vengo ya con la licenciada Ramona López para hablar sobre el tema salud.